Sí, muchas gracias, Karin, por la invitación. Muy buenas tardes, noches para ustedes allá en Perú. Es para mí un gusto y un honor estar con ustedes compartiendo pues algo de conocimiento sobre este tema. Vamos a ver, aquí está la presentación, creo que ahí la pueden ver. Bueno, muy bien, vamos a iniciar entonces. Voy a hablarles un poco sobre las indicaciones y los avances que existen sobre las lentes de contacto terapéuticas que tanto socorrimos en algunos casos severos de enfermedad de la superficie ocular y otras variantes. Déjenme ver si puedo pasarla. Ahí está. Bueno, los objetivos principales de esta plática es revisar las indicaciones, los avances en los lentes de contacto terapéuticos para tratamiento de diversas enfermedades de la superficie ocular. Vamos a hablar sobre la clasificación por tipos de lentes, los principios de adaptación, las indicaciones, obviamente, de su uso, complicaciones asociadas y finalmente, pues conclusiones relacionadas con el mismo. Bueno, las lentes de contacto en lo general, y no es excepción para las terapéuticas, pues tienen una historia muy anterior, desde los tiempos de Da Vinci y después Descartes, y sucesivamente, así como se ve en esta tabla cronológica, podemos ver cómo a través de los años y de los siglos, se fue modificando las primeras intentos de hacer lentes de contacto para diferentes condiciones en el ojo, pero primordialmente para tratar de mejorar la capacidad visual en ametropías. Un cambio muy importante que se hizo fue en el 39 del siglo pasado, 1939, cuando apareció el polimetilmetacrilato para adaptar lentes, obviamente lentes rígidas. Y después pasaron casi 30 años hasta 1960, cuando apareció básicamente la hidroxietil metacrilato, el EMA, que ya denotaba ya lentes que empezaban a tener permeabilidad al gas, que era tan importante para que fueran tolerables y confortables para el paciente. Otro hecho muy relevante del avance en los lentes de contacto ocurrió en el 72, 1972. Yo recuerdo esto cuando yo era niño adolescente, porque mi padre era oftalmólogo, cuando aparecieron los lentes de contacto blandos por la compañía Bausch Lomb, el famoso lente Softlens, que tan famoso se volvió y se popularizó en los 70s y los 80s. Después otro evento importante fue en el 84 cuando empezaron a aparecer lentes de contacto desechables con la intención de recambiar más frecuentemente con respecto a los de uso diario, los lentes de contacto. Y en el 98 empezaron a aparecer materiales mucho más sofisticados, mucho más amigables para la superficie ocular, particularmente la córnea, como el hidrogel de silicona, lentes desarrollados tanto por Bausch Lomb como por Ciba Vision o Alcon. Y finalmente ya del 2014 hacia acá, lentes inteligentes que pueden medir la presión intraocular, que pueden monitorear el comportamiento de la córnea en cuanto a su oxigenación, etcétera, etcétera. Bueno, los objetivos primarios de aplicación de las lentes de contacto son estos que se enumeran en esta tabla. La primera es aumentar la comodidad o, en otra forma, aliviar el dolor ocular en ciertas condiciones de superficie, promover la cicatrización del epitelio corneal, que es tal vez uno de los objetivos más relevantes y más socorridos para estas lentes, la protección y soporte mecánico de la córnea, también en desmetoceles o degradaciones estromales profundas, para dar un poquito de soporte a la integridad no solo de la córnea, sino del globo ocular, mantener la hidratación de la superficie ocular en algunas variantes de tipo acuodeficiente, uso como vehículo de liberación de medicamentos, que más recientemente con los escudos de colágeno se desarrollaron en las últimas 3 décadas, y también, evidentemente, la mejoría en la capacidad visual, que es básicamente la función primordial de estas lentes. Los lentes de contacto terapéuticos se clasifican dependiendo de los materiales de los que están hechos, en blandos, en gas permeables, en híbridos y en lentes esclerales, que no son otra cosa más que lentes gas permeables con un diseño 180 grados opuesto al lente rígido gas permeable. Entonces, en los materiales blandos, lo que más predomina hoy en día es el hidrogel, sin o con combinado con silicona.
Existen lentes de contacto de hidrogel de bajo contenido de agua, de un 38 a 45% se considera, medio contenido de 45 a 55 y alto de 67 a 80. Esto es importante, como lo veremos a continuación, en un momento más, cuando hablemos de las indicaciones, el conocer qué tipo de contenido de agua tiene la lente que estamos adaptando al paciente. Después tenemos a las lentes que están hechas de elastómeros de silicona pura, si lo existen, en forma de goma de silicona. Esta se utiliza mucho, por ejemplo, en niños áfacos, utilizan el lente todo el día y en los cuales son mucho más tolerables por periodos largos de tiempo para una cuestión de índole refractiva y también de tratamiento de la ambliopía y combinaciones de hidrogel con silicona. Después tenemos los polímeros permeables al gas. Casi todos ellos tienen variaciones del EMA, polimetimetracrilato y la permeabilidad al gas, que son los lentes gas permeables, que poco a poco han ido desapareciendo y convirtiéndose de lentes pequeñas de diámetros de 8.5 milímetros a 9.5 milímetros aproximadamente a las lentes de contacto escleral, las cuales, como les decía, el diseño es completamente inverso. Se trata de no apoyar la córnea, sino apoyar en la esclera, con estas lentes gigantes que veremos a continuación en las siguientes laminillas. Bueno, las lentes de contacto de colágeno o las escudos de colágeno han pasado un poco de desuso en los últimos años, aunque en los 80s y 90s, sobre todo en los 90s, se volvieron muy populares, aunque tienen el inconveniente que no son muy estéticos y además bloquean la capacidad visual, pero tienen una coeficiente de permeabilidad relativamente alto y evidentemente se podían utilizar para regenerar un poco el estroma y el epitelio de la córnea, además de embuirlos en antibióticos o en antiinflamatorios o combinaciones de los mismos para que liberaran prolongadamente esta sustancia una vez colocado en la córnea. Las aplicaciones de las lentes de contacto pues son muchísimas y muy variadas. Aquí vemos un ejemplo de un grupo de ellos, algunas refractivas, otras de índole soporte tectónico, otras para estabilizar la superficie corneal, otras para inducir o estimular la repitelización corneal y así sucesivamente una serie de diversas aplicaciones que iremos mostrando a continuación. Ahora, la elección de la lente de contacto, ¿de qué va a depender? Pues va a depender del motivo de su uso, pudiendo requerirse una combinación de materiales combinados, hidrogel y silicona, por ejemplo, o las lentes híbridas que tienen un faldón blando y una parte central de polimetilato rígida. También depende la elección de los requerimientos fisiológicos del ojo afectado y aquí los dos parámetros más relevantes en este aspecto son el DKT, que es la coeficiente de permeabilidad oxigénica de la lente, y también el contenido de agua de la misma. Y también frecuentemente se requiere más de una sola opción, dependiendo también estas opciones variables de la disponibilidad que podamos tener. Evidentemente por países y por zonas y por cuestiones económicas a veces del paciente puede haber limitantes en la disponibilidad de algunos lentes con respecto a otros. El acceso puede variar significativamente y nosotros también tenemos que adaptarnos a poder utilizarlos de la mejor forma posible en base a nuestras posibilidades o las del paciente. El progreso terapéutico también debe de monitorearse de cerca en estos pacientes, es decir, la mejora para lo cual se están empleando estas lentes. Y en caso requerido también, dependiendo del diseño o material de la lente, puede intercambiarse en varias ocasiones en el mismo paciente para obtener los mejores resultados. A veces pensamos que una lente va a funcionar correctamente y al curso del tiempo de la enfermedad nos damos cuenta que no está haciendo su función y tendríamos que cambiar por otro tipo de lente que tenga más eficacia en los niños. Bueno, lentes de contacto de tipo blando que se emplean en forma terapéutica comunes se muestran en esta tabla. Obviamente que casi cualquier lente de contacto blando podría ser utilizado como una lente terapéutica. Sin embargo, tenemos que tratar, al menos en lo posible,
de utilizar las lentes que mejor funcionan. Muchas veces escuchamos en centros de enseñanza que no, pásame cualquier lente blando para ponerlo en este paciente que tiene esta queratopatía bullosa, afáquica o pseudofáquica. Y bueno, no necesariamente es el caso. Habría que buscar material, DKT y contenido de agua y las condiciones del paciente, de la superficie ocular, para poder elegir la lente de una mejor manera. Por eso es importante. La FDA tiene aprobados hoy en día 4 lentes de contacto únicamente para uso terapéutico. Y esto es importante conocerlo, dependiendo si los tienen en su país o no. El primero es el Air Optics Night and Day. Es el Air Optics Aqua o Hydra Glide, cualquiera de las dos variantes, pero Night and Day, de la manufactura de la casa Alcon, que está hecho de iotrafilcona. Tiene un DKT, un coeficiente de permeabilidad oxigénica muy alto, 140, es altísimo. Eso es muy importante en una lente de contacto terapéutica, y tiene bases curvas diversas de 8.4 a 8.6, diámetros de 13.8. Es un lente de diámetro medio, no es grande, no es chico, está más o menos a la mitad y puede obviamente tener poderes o no. Generalmente la lente terapéutica la usamos neutra. Eh, el recambio es al 30 días. Después tenemos el Pure Vision de la casa Bausch Lomb, que es de Balafilcon A. Este es uno de los más populares porque es de los más disponibles en la mayor parte de los países. También tiene un DKT alto de 91 y también tiene diferentes curvas base. El diámetro es un poquito mayor que el Night and Day, desde 14, y también se puede llegar a recambiar hasta cada mes. Después tenemos el AQVIO Oasis, en este caso de la casa Johnson y Johnson o Vistacon, en este caso. Este está hecho de Cenofilcon A, y también el coeficiente de permeabilidad oxigénica es altísimo, de 103, es el mismo, y tiene diferentes curvas bases, diámetro 14, igual que el Pure Vision, y este se recambia con mayor frecuencia, hasta cada 7 días, pero hay quien puede dejarlo más tiempo. Finalmente, un lente que creo, hasta donde yo sé, que nomás existe en los Estados Unidos, el Softform 55W, de la casa Unilens Vision. Este lente es de metafilcona, es un material polimérico muy común de muchos lentes de contacto desechables. Desafortunadamente tiene un DKT muy bajo, de 18%, entonces eso lo hace muy inferior a los anteriores. Sin embargo, bueno, por diferentes prestaciones lograron su permiso de la FDA, y este se recambia según la compañía hasta 3 meses. La verdad se me hace un poquito exagerado para Metafilcon como tal. Entonces es una lente que pues también está considerada como tal. Bueno, dentro de las propiedades de las lentes de contacto, específicamente hablando, por ejemplo, del Air Optics Night and Day, Aeroactis Aqua o Hydra Glide. Hoy en día el Hydra Glide es más común encontrado que el Aqua. El Hydra Glide es un poquito más avanzado en este sándwich de silicona con hialuronato. Y esta lente tiene una humectabilidad superior a muchos otros lentes de contacto. Tiene un menor contenido de agua, lo que hace que sea altamente humectable. Recuerden que a mayor contenido de agua, la lente va a requerir esa agua. ¿Y de dónde la va a tomar? La va a tomar de la córnea para hidratarse. Recuerden que son lentes hidrofílicas, entonces lo que hacen es que cuando ustedes lo ponen en la superficie ocular, van a absorber agua, van a chupar agua hacia su polímero para poder hidratarse. Si tiene un alto contenido de agua, significa que el lente requiere una gran cantidad de agua para estar en función. Si es de bajo contenido de agua, significa que la lente ya viene suficientemente hidratado y no va a tomar mucha lágrima para mantenerse. Algunas personas tienen este concepto al revés, por la manera como se dice, pero ese es el correcto. Es más resistente a depósitos lipídicos que otros lentes de contacto de hidrogel y silicona, y tienen la tecnología de Smart Shield, que les decía que ayuda a mantener ocultas a las superficies de silicona, y al mismo tiempo contener la hidrofilia y mantener una gran cantidad de agua en el mismo, lo cual le permite ser muy confortable, tener una alta transmisibilidad de oxígeno, y también una alta humectación sin tomar tanto de la lágrima. El uso terapéutico de las lentes, en este caso de Night and Day, para lo que está estipulado, pues son múltiples y muy diversas funciones en enfermedades de la superficie ocular de toda índole. En lo general, en particular, es el lente que yo más utilizo de las lentes terapéuticas por sus propiedades, propiedades que las acabo de mencionar.
que hacen a la lente, por un lado, más confortable, menos deshidratación de la superficie ocular, mejores propiedades de interacción entre el hidrogel y el silicón, y que le permite de alguna forma hacer su función de una manera más eficiente. Decía, el uso terapéutico de las lentes en cuanto a patologías. En esta tabla, publicada por Campoblat hace algunos años, se muestran algunas de las patologías, más no todas, de las más relevantes en las cuales se usan lentes de contacto terapéuticas. Y también en esta tabla lo podemos ver en columnas relacionadas con la indicación. En este caso, aliviar dolor, promover repitelización, protección de la córnea, o sea, mantener en una forma tectónica la integridad de la córnea, sellar la córnea para que no haya tanta permeabilidad y córneas edematosas puedan mantenerse mejor y finalmente también visión. Entonces ahí tenemos patologías como la distrofia de Fuchs avanzada, las queratopatías ampullosas fágicas y pseudofágicas, descompensaciones endoteliales, como tal, queratopatías filamentosas, también irregularidades del epitelio, epiteliopatías tóxicas, trauma, erosión corneal recurrente, quemaduras químicas, diferentes procedimientos quirúrgicos de la córnea y trastornos como desemetoceles, derretimientos o degradaciones estromales profundas o intensas hasta laceraciones. Entonces, dependiendo del tipo de patología, es que el efecto o la función de la lente va a ser estas cinco que están acá en la parte superior en las columnas. Bueno, dentro también del uso terapéutico, este otro ensayo muestra el número de ojos, la duración de las lentes de contacto en su uso. Muchos preguntan, bueno, ¿cuánto tiempo puede usar un paciente un lente de contacto terapéutico? Y aquí vean las medias con las desviaciones estándar para diferentes patologías. En la distrofia de Fuchs hasta 6.5 meses, en formas bullosas hasta 3.3 meses, afaquias igual, es muy similar, hasta 3-4 meses. En las queratopatías filamentosas, pues ahí el síndrome de Sjögren, si ustedes ven el tiempo de uso es el más corto posible porque ahí tenemos ciertos inconvenientes que como es una patología muy acuodeficiente, tenemos mucho más riesgo de infecciones oportunistas por la falta de la inmunidad innata que provee la lágrima, que es en este caso el IgA secretor, la lactoferrina y la lisozima como tal, como principales defensas o defensinas. Después tenemos otras patologías también que se utilizan por periodos cortos de tiempo, como cuando hay una erosión corneal, una epiteliopatía tóxica, en las cuales no se requiere tanto tiempo su administración. En esta otra tabla se divide no solo en la duración, sino también por el tipo de traumatismos y la mejoría visual también en los pacientes, dependiendo de la patología que estemos observando. Y de esta manera tenemos que muchas veces se utiliza en muy pocos días y otras veces en mucho tiempo, dependiendo de la necesidad. Por ejemplo, un paciente perforado que se está batallando mucho para conseguir un trasplante tectónico, una córnea como tal, y que no tenemos membrana amniótica por alguna razón o por el costo económico del mismo, etcétera. Entonces podemos sostener al paciente un tiempo más prolongado con los riesgos inherentes que conlleva tener una perforación, un descemetocele profundo. Entonces, sin embargo, bueno, pues puede ser una opción antes de un trasplante tectónico. Bueno, en cuanto a los elementos esenciales para la adaptación de las lentes de contacto, pues hay que observar todos estos puntos que son relevantes respecto a lo mismo, a cómo vamos a adaptar el lente. Primero, bueno, en aquellas córneas que son regulares y que tienen una forma pues relativamente predecible, se utilizan queratometrías, tanto centrales con un queratómetro Bausch and Lomb o uno de Jabal, o puede también utilizarse una videoqueratografía o una topografía como tal. Y cuando hay mucha irregularidad, se utiliza la caja de pruebas para poder llegar al conocimiento de qué tipo de adaptación tendríamos que llevar a cabo en cuanto a curvas bases, sobre todo se refiere. Evitar anestesia tópica en la colocación, eso es muy importante. Muchas veces desafortunadamente ponemos anestesia tópica, luego ponemos tinciones, fluoresceína, verde lisamina, etcétera, y luego queremos colocar la lente de contacto terapéutica. El problema de esto es que va a enmascarar el dolor asociado a una lente mal adaptada, a la sensibilidad,
del paciente que nos puede decir si la siente cómoda o no. Evaluar el ajuste a los 20 o 60 minutos, algo que también muchas veces obviamos y que no deberíamos de hacerlo por lo ocupado que está en nuestra práctica. Tenemos muchos pacientes por delante, viene un paciente con una erosión, con una bulosa pseudopáquica que le duele mucho y trae ampollas muy grandes reventando sobre el epitelio. Y a estos pacientes le ponemos el lente de contacto, le decimos que se vaya a casa y vuelva en 15 días, 2 semanas, etcétera, y no le damos todo el tiempo necesario para ver si el lente se deshidrata o no, si la superficie ocular y la meniscometría, perdóneme, es adecuada, si no hay mucha succión de lágrima hacia la lente, si no queda muy apretada, muy floja, o queda bailando, o puede ser que puesta al otro lado, en un sentido inverso, se acomode mejor. Eso pasa con algunos diseños de lentes de contacto. El ajuste periférico también hay que observarlo, sobre todo los bordes de la lente tienen que estar bien plegaditos, bien coaptados con la superficie conjuntival más allá del limbo, y bordes ensanchados generalmente o ondulados en olanes producen muchas molestias y producen mucha inestabilidad de la lente y movimiento que puede hacer que se pliegue y el paciente lo expulse. También hay que ver dentro de la adaptación el nivel de cobertura de la córnea. A veces la córnea es muy irregular y el lente tiende a desplazarse en un sentido u otro, vertical u horizontal, teniendo movilidad y teniendo esa misma tendencia todo el tiempo. Y si la lente no tiene el diámetro correcto, puede dejar zonas de córnea desnudada que no son adecuados. Tener también siempre diversos diseños de lentes con parámetros que sean afines para poder hacer los ajustes adecuados en un momento dado y tener éxito en la adaptación del mismo. Y por lo general, cuando hay edema de la córnea y cuando hay una desepitalización importante, es mucho más preferible utilizar lentes de contacto de diámetros grandes o que tengan un ajuste en el lado plano para que se centre bien. Eso significa que esté la curva base un poquito más plana para que se centre mejor en la superficie de la córnea. Y el ajuste también más apretado de las lentes son mejores para ojos que tengan topografías corneales irregulares, porque eso va a hacer a la lente más estable. Y cuando se trata de aliviar dolor, en un paciente que tiene dolor por alguna razón en particular, neuropatía o una keratoneuralgia, etcétera, las lentes apretadas son mucho más adecuadas para estos casos porque el movimiento de la lente puede disparar dolor. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos específicos. Estos son imágenes de pacientes nuestros que hemos adaptado con lentes de contacto terapéuticos a través del tiempo y por indicaciones, dando algunos tips que les puedan servir, que les sean útiles para tomar en cuenta a la hora de adaptar al lente. En cuanto al alivio del dolor ocular, bueno, pues sabemos que esto se lleva a cabo para patologías como la queratopatía ampullosa, en el cual lo que buscamos es un movimiento mínimo. Entonces, si queremos que la lente no se mueva casi nada, tendríamos que utilizar una lente que tenga una curva base más apretada, que no tenga tanto movimiento, más delgada la lente, ¿verdad? Eso es importante en ese tipo de lentes como característica. En queratitis filamentosas, una lente de contacto de preferencia es desechable porque son de menor costo y generalmente no se utilizan por periodos muy largos de tiempo y que tengan un muy bajo contenido de agua, como el Focus Night and Day, o perdóname, el Air Optics Night and Day, que tiene contenidos de agua relativamente bajos, por debajo del 30%. ¿Para qué? Pues para que se adhiera un poquito más, para que se ajuste un poco más y sea más confortable para el paciente. En queratitis punteadas superficiales como la de Tyson, también se utilizan en este caso lentes de alto contenido de agua porque en el Tyson tenemos, como se ve en esta fotografía, la tercera de izquierda a derecha, tenemos erosiones epiteliales generalmente de tamaño medio en las zonas donde están las lesiones subepiteliales de Tyson. Y en esos casos el lente de contenido de agua alta es más confortable para el paciente y en este caso lo va a usar por un periodo un poquito más largo de tiempo porque las crisis de queratitis de Tyson suelen durar más allá de las 4 o 6 semanas. En la queratoconjuntivitis límbica superior también se pueden emplear. En lo particular, yo casi no los uso en estos casos, salvo casos muy especiales, porque me da la impresión y la experiencia que yo he tenido es que inclusive induce un poquito más de malestar para el paciente, pero diámetros gigantes, hay lentes, hay mega lentes terapéuticos no fácilmente disponibles en todos los mercados y también son costosos,
pero podrían ser útiles para echar mano de los filamentos en la córnea periférica superior o de evitar este plegamiento, roce de la conjuntiva tarsal con el plegamiento de la conjuntiva vulvar que estos pacientes padecen. Bueno, en cuanto a promoción de la revitalización corneal, como en el síndrome erosivo corneal recurrente, como vemos la fotografía de la izquierda, la primera fotografía, se utilizan lentes de preferencia desechables, ultra delgados, más delgadito que se pueda, y con un alto contenido tanto de permeabilidad oxigénica como de agua. Eso es importante para la erosión corneal recurrente, donde queremos que la lente absorba un poco de lágrima y se sujete más el lente y promueva más la repitalización más rápidamente cuando el paciente tiene estas abrasiones recurrentes al despertar en las mañanas. En abrasiones corneales traumáticas, una lente desechable por el corto tiempo de uso y medio apretado, un apretado medio en la colocación de la lente para que también permita la repitalización rápida. Defectos y prioridades persistentes, el mismo nombre lo dice, como es a largo plazo esto, un defecto epitelial persistente es un defecto que ha durado ahí más de 6 semanas y entonces empezamos a preocuparnos que se pierda la homeostasis de las colagenasas y agreganasas del estroma de la córnea y empieza a degradarse. Entonces es preferible utilizar lentes de uso mucho más prolongado, desechables, o también se pueden utilizar los escudos de colágeno si los hay disponibles. Quemaduras químicas o térmicas, diámetros pequeños en las lentes y bajo contenido de agua. En los postoperatorios de cirugías refractivas, desechables también por el corto uso. En este caso, lentes más utilizados son de hidrogel y silicón. Aquí vemos ejemplos de cada una de esas variantes, de donde podríamos aplicar los lentes y características de la lente. Para protección mecánica y soporte, como fugas postoperatorias de una herida, en una cirugía de facomulsificación, en un trasplante de córnea que tenga una pequeña dehiscencia, una pequeña fuga a través de uno de los puntos, etcétera, pues lentes delgadas de hidrogel principalmente, perdónenme, y bajo contenido de agua. En fugas posteriores a trabeculectomías, mejor lentes de diámetros mucho más grandes, megalentes de 20.5 milímetros y de alto contenido de agua, alrededor del 75% hacia arriba. En adelgazamiento corneal por decimetoceles, por ejemplo, diámetros también grandes, hidrogel y silicona es lo más indicado y contenido de agua elevado. En estos casos, para que la lente absorba mucha lágrima y el lente se sujete un poco más a la superficie corneal y eso favorezca la estabilidad de ese decimetocele o de esa degradación estromal profunda. En queratopatías por exposición o neurotróficas, en los cuales también utilizamos estas lentes, como el caso de la mera derecha, eh, es más aconsejable hoy en día utilizar el reemplazo prostésico del microambiente de la superficie ocular o lentes de contacto esclerales como tal. ¿No? Entonces, eso es también muy importante. En mantenimiento de la hidratación de la córnea, si queremos mantener la córnea bastante hidratada, con enfermedades cicatrizales de la conjuntiva que causan ojo seco severo por borramiento, perdónenme, de las glándulas de Wolfram y Krauss, accesorias de lágrima, y también de los ductos excretores de la glándula lagrimal principal, como Steven Johnson, como pifigón de membrana mucosa ocular, diámetros grandes, bajo o medio contenido de agua, principalmente de goma de silicón, en este caso porque la goma de silicón va a tener mucho menos contenido de agua que las lentes de hidrogel. En quemaduras químicas, megalentes, lentes de 20.5 milímetros, también pueden ser de toricidad variable o bicurva, y también las lentes de contacto escleral o PROS se emplean en estos casos, al igual que en el ojo seco. Aquí vemos ejemplos de este tipo de casos. A la izquierda, un pemfigoide, en medio una quemadura por álcali grado 3, y a la derecha, un paciente que tiene ojo seco significativo o grave, por decirlo de una forma. Muy importante considerar que cuando el paciente se lleva a casa estos lentes, por ejemplo, con una keratopatía ampullosa, una persona mayor de edad que tiene enfermeras que le cuidan o familiares que son los cuidadores secundarios, primarios de estos pacientes, el que no se lleve a cabo un uso indebido de las lentes de contacto terapéuticas. Este es un caso que me tocó ver hace ya algunos años de una mujer arriba de los 85 años que tenía una keratopatía bulosa pseudopáquica por una
cirugía complicada que le habían hecho de catarata. Aquí podemos ver la córnea en la parte central. Y esta mujer, pues después de estarle adaptando lentes de contacto y de ir al consultorio a cambiárselos, se cansó de ello, ya no podían llevarla, iba en silla de ruedas, era una complicación. Y una familiar directa voluntaria que vivía con ella se ofreció a ella estarlos quitando y poniendo los lentes de contacto. Lo que no contábamos es que esta mujer era hipermétrope alta, no usaba bien su corrección de gafas y no veía bien. Entonces, supuestamente cada mes le recambiaba el lente. Ella pensaba que veía la córnea, veía la superficie del ojo de la paciente en forma directa, obviamente sin microscopio, y no daba cuenta de que el lente seguía ahí, pensaba que el lente ya lo había tirado, ya lo había botado la paciente y le ponía otro y otro y otro, y ahí ven la palma de mi mano, la que está a la derecha y a la izquierda son la palma de mi mano. Yo fui a consulta un día porque sentía muy molesta y fui quite y quite y quite y lentes y ahí pueden ver que retiré 8 lentes apilados uno detrás de otro porque la mujer esta en 8 meses pensó que los lentes los expulsaba la paciente. Y irónicamente al quitar el último lente podemos ver que tiene un defecto epitelial persistente gigante. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues no tiene oxigenación, tiene lentes completamente degradados, tiene un problemón tremendo. Entonces, aguas con esos pacientes, hay que estar atentos, que eso puede pasar. Las lentes de contacto terapéuticas también pueden utilizarse para eliminar el exceso de especies reactivas de oxígeno, de los ROS famosos, en enfermedades inflamatorias de la superficie ocular. También es una indicación en esta publicación de Choi de hace 4 años. Él muestra cómo los lentes de contacto terapéuticos funcionan como scavengers, como lo que se llama un quelante de los ROS que se forman durante un proceso inflamatorio severo y eso puede ayudar al paciente con un proceso inflamatorio crónico persistente. Y evidentemente también se emplean como vehículo de administración de medicamentos. Eso también ustedes pueden impregnar una lente de contacto con un antibiótico, con un antiinflamatorio, con un promotor de repitalización, etcétera. Y para ello, bueno, pues existen diseños más recientes de lentes inteligentes, de materiales poliméricos que puedan retener estos productos, estos medicamentos o drogas por más tiempo, sobre todo drogas en nanopartículas que puedan irse liberando lentamente y funcionar el ente como un reservorio de esto y siendo una forma, pues más allá de lo terapéutico, de lo que ya hablamos, también terapéutico farmacológicamente hablando. Aquí se ve en esta tabla algunas de las propuestas que se han hecho en los últimos años sobre materiales poliméricos que se emplean en este tipo de lentes terapéuticas, en las cuales se buscan diferentes plataformas como quitosan, como poliemas, etilcelulosas y otros más, el PLGA, para tratar de generar la mejor condición para que el paciente pueda tener confort, pueda tener alivio y también pueda de alguna forma hacer que estas lentes funcionen mejor, inclusive como vehículos, como les digo, de medicamentos. En este caso, múltiples metodologías se han utilizado. Aquí vemos en esta tabla una cantidad exuberante de ensayos que muestran, es una revisión muy exhaustiva y muy bien hecha por Furkan y compañía del 2016, en el cual muestra algunos de los métodos, como el método de impregnación de nanopartículas poliméricas, de liposomas y nanoliposomas, de microemulsiones preparadas, de impregnación de las capas de la lente de contacto, de impresión molecular en la lente y el ciclodextrinas para diferentes fármacos que se emplean con relativa frecuencia o sostenidamente en pacientes, desde antibióticos, antiglaucomatosos, es donde más se ha probado evidentemente este tipo de estrategias, algunos antiinflamatorios también para tratar de mejorar la condición. Bueno, voy a hablar también un poquito sobre lentes de contacto esclerales o PROS, todavía tenemos un poquito de tiempo. Estos tipos de lentes, los lentes esclerales, se clasifican según su diámetro principalmente y según la bóveda en corneoesclerales, que son lentes que van de 12,9 a 13,5 milímetros, en los cuales hace contacto en la córnea periférica, también denominados en algunos casos híbridos, cuando tienen un faldón blando en la periferia, y tienen también apoyo escleral. Entonces, eso tiene apoyo en las dos posiciones, córnea y esclera. El semiescleral, que va de 13,6 a 14,9, que tienen contacto corneal y también escleral.
es otra variante de estas lentes. Después tenemos el mini escleral, que es de 15 a 18, que es el lente tal vez más empleado en lo general para adaptación en ametropías, en córneas irregulares, en todo este tipo de condiciones, el cual tiene un contacto escleral, es decir, aterriza en la esclera, sin embargo, tiene una bóveda corneal. Eso significa que no debe de tocar, debe de librar la córnea en su totalidad y aterrizar en la esclera un poquito más allá del milímetro del limbo esclerocorneal o de la zona de la palizada de Vogt, etcétera. Y después tenemos la forma escleral, que ya son lentes, son megalentes de 18 hasta 24 milímetros de diámetro o más. Aquí es donde cabe el lente de Five Foresight de Boston, el original, el que se considera el PROS real, que tiene un contacto de aterrizaje en la esclera media y una bóveda en la córnea, es decir, que no toca la córnea. Los materiales tienen principalmente polimetilo metacrilato de diferentes grados de permeabilidad oxigénica. Hay diferentes materiales que pueden emplearse, unos más delgados, unos más gruesos. También hay otros que tienen canales de ventilación o son fenestrados, tienen perforaciones para poder intercambiar un poco el líquido que se atrapa entre la lente, o sea, que es la bóveda entre la lente y la córnea misma. El diseño de la mayoría de los lentes ya considerados mini-escleral y escleral es de no apoyar en la córnea para que sea más confortable y apoyar en la esclera para que sea más estable. Y las ápticas posteriores descansan, como les digo, propiamente ya en la esclera y eso tienen que hacerlo a través de fluoroscopía. Es la única manera de advertir la posición de la lente. Las propiedades del dispositivo PROS o reemplazo prostésico del microambiente de la superficie ocular es que proporciona una alta permeabilidad al oxígeno, genera estabilidad posicional en el ojo, genera evidente una humedad corneal sostenida, aunque hay un poquito de debate hoy en día de qué tanto se recambia el líquido que queda atrapado en el espacio entre la córnea y la lente, si el recambio es demasiado lento o no hay ningún recambio, etcétera, etcétera. Y por eso se ha utilizado o se ha empezado a investigar mucho más profundamente los canales o las fenestraciones en la periferia de la lente para tratar de mejorar ese recambio. Protección contra las fuerzas del parpadeo o el cizallamiento, pues evidentemente que esta lente va a proteger completamente a la córnea de ello y también pues crea un ambiente adecuado para la cicatrización, por eso su nombre de PROS como tal, ¿verdad? Las indicaciones de estas lentes pues son principalmente para defectos epiteliales persistentes por queratopatía por exposición neurotrófica, por disfunción límbica, por enfermedades graves de ojo seco como Sjögren, en pacientes con enfermedades endocrinológicas como la diabetes o la disfunción tiroidea que generan trastornos importantes en la superficie y el trauma corneal. En este caso, una vez que se hace todo el protocolo de tratamiento, desde iniciar con parchar el ojo, mantener la lubricación alta, utilizar promotores de repitelización, tapar los puntos lagrimales y usar un lente inclusive de bandaje terapéutico blando, pues se llega a veces hasta el PROS con una mejor alternativa a cirugías ya como tarsorrafias o combinado con tarsorrafias, membrana amniótica y suero autólogo, entre otros, ¿verdad? Neurotrofinas, etcétera. Aquí vemos ejemplos de pacientes que utilizan estas lentes. Otras indicaciones es en conjuntivitis cicatrizal, ¿verdad? Como Steven Johnson, epidemiología tóxica, como enfermedad de injerto-huésped, queratopatía por exposición, defectos epidemiológicos persistentes. Aquí vemos ejemplos de pacientes míos tratados con estos lentes. Yo personalmente los adapto, no tengo un contactólogo que lo haga por mí. Yo prefiero adaptarlo porque yo quiero ver tanto en el OCT como en la lámpara de hendidura la posición, el movimiento, el centrado, todo lo que tiene que ver con el efecto que deba de tener este tipo de lentes. En esta tabla de una publicación de Gervasio se alcanzan a observar las diferentes indicaciones. Vemos que son extensas las indicaciones de esto, sobre todo queratopatías neurotróficas por múltiples etiologías, condiciones refractivas también, como queratocono, degeneración corneal pelúcida, marginal pelúcida, y otras variantes de superficie ocular extendidas, como que es terapia de posradiación y disfunción límbica, rosácea, etcétera, como variantes. Aquí vemos un ejemplo de una lente escleral, ojo seco grave por síndrome de Sjögren. Esta es una paciente que tenemos muchos problemas con ella porque tenía erosiones recurrentes de la córnea,
y zonas desfaceladas de epitelio por lo seco de su ojo y adaptamos una lente de contacto terapéutica y ahora es bastante feliz porque no solo resolvió la sintomatología, sino que visualmente tenía una ametropía alta, tanto astigmática como hipermetrópica, y eso ayudó muchísimo en dos condiciones. Aquí vemos otra paciente mía tratada por un Steven Johnson, que también tenía mucha irregularidad en la superficie corneal. Aquí vemos el ojo derecho y el izquierdo de esta paciente. Y al paso del tiempo, esta metaplasia escamosa que se ve en el ojo izquierdo a la derecha suyo ha ido disminuyendo paulatinamente por la humectabilidad que ha generado el uso diario de la lente de contacto durante todo el día. Lo tolera más allá de los 14 horas. Entonces, también le ha ayudado obviamente a regularizar y evitar su disfunción visual, su fluctuación visual principalmente. Aquí vemos un ejemplo de una paciente que desafortunadamente tuvo un evento por un AINE sistémico de un síndrome de overlap entre Steven Johnson y necrosis periódica tóxica. En el ojo derecho se le tuvieron que hacer 3 trasplantes tectónicos de córnea hasta que finalmente se le tuvo que hacer un Gundersen completo para estabilizar el globo ocular, para en un futuro tratar de rehabilitarlo. Vemos que por lo menos no ha perdido toda la hidratación de la superficie ocular, tiene algún brillo todavía y que se ve con la lámpara hendidura y eso le hace propensa que a futuro se pueda hacer algo. Y en el ojo izquierdo, que es su ojo funcional, esta mujer muy joven tiene una miopía alta. Entonces colocamos esta lente escleral sobre su córnea y además de empezar a reducir la metaplasia escamosa que se ve en el tercio inferior de la córnea y las molestias que le genera, también el raspado de esta metaplasia también que involucra, como vemos en la parte inferior, la conjuntiva palpebral inferior, cerca del borde posterior del párpado, que todavía no se ha hecho cirugía de tira de injerto de mucosa oral para resolverlo. Se siente muy confortable y puede ver muy, muy bien, está muy contenta con esto y ahorita en el ojo derecho está usando un lente de contacto cosmético de pupila negra, porque pues es una mujer muy, muy joven y pues muy sociable. Bueno, en esta tabla se muestran los diferentes parámetros de las lentes esclerales. Esta es una revisión que hicimos muy exhaustiva, que se las recomiendo. En un momento sale por ahí la referencia, y la hicimos hace creo que 2, 3 años atrás, en la cual revisamos todos los parámetros que se ven aquí, que tienen que ver a la hora de que nosotros adaptemos una lente escleral. El inconveniente principal de esas lentes en la adaptación es el tiempo que toma adaptarlo correctamente y que los pacientes se presten para su adaptación. Aquí vemos en la parte inferior, pueden ver aquí la referencia, y hay que prestar detalle a un montón de pequeños detalles y gestos técnicos que tienen estas lentes para su mejor adaptación y mejor función. Claro que con el tiempo, conforme van agarrando experiencia, les toma menos tiempo hacerlo, más fácilmente dan con el lente correcto. Al principio sí les puedo decir que es bastante frustrante. Las complicaciones asociadas a lentes de contacto terapéuticas, bueno, pues son similares a los cosméticos de uso prolongado, así se puede decir como tal, y la naturaleza comprometida del paciente, en este caso del ojo enfermo, pues es lo que le hace que tenga una mayor incidencia de complicaciones en algún momento dado, dependiendo del problema que estemos tratando. Entonces, el uso de antibióticos profilácticos con estas lentes va a depender de las condiciones del paciente. No necesariamente se tiene que utilizar todo el tiempo. Muchas veces nosotros nos arrepentimos cuando tenemos un paciente que ya tiene mucho tiempo usando un lente de contacto terapéutico blando, de bandaje, por una queratopatía bulosa, por ejemplo, y de repente nos llega con una queratitis bacteriana aguda oportunista por pseudomonas. Entonces, tal vez ese es el caso donde más nos arrepentimos de no haberle estado dando un antibiótico profiláctico. Sin embargo, créanme que no es muy adecuado mantener terapias antibióticas por periodos tan largos de tiempo en estos pacientes. A veces es preferible correr esos riesgos a estar dando tanto tiempo antibióticos porque después se hacen resistentes y después cuando realmente lo requieran ya no van a tener la eficacia que ustedes buscan. También hay otras condiciones que tenemos que considerar, como estar muy atento básicamente a las características de la superficie ocular, si está vascularizando, si está reduciendo la vascularización. El seguimiento es muy importante en esos pacientes. Los pacientes tienen que ser vigilados de cerca para reducir
estas complicaciones, y que aquí en esta otra tabla, en esta publicación clásica de McDermott de hace algunos años, muestra las diferentes complicaciones vistas con lentes de hidrogel terapéuticas, tanto en la córnea superficial como en el estroma y también en el endotelio, finalmente en estos pacientes. Entonces, tenemos que estar atentos a las complicaciones, conocer las potenciales complicaciones que podamos tener. Evidentemente, la infección y la progresión de la patología tal vez sean las más secundadas en ellos. Las ventajas y desventajas de las lentes terapéuticas dependerán del material que estemos usando y de la condición del paciente que tenga. Así tenemos, por ejemplo, que la disponibilidad de la lente puede ser una condición desventajosa para lentes esclerales, para PROS, para megalentes terapéuticos de hidrogel y silicona, o de silicona pura, de goma de silicona. El costo también, obviamente, de bajo costo los lentes desechables, de muy alto costo el PROS, los lentes esclerales, y de costo también bastante elevado las que son de goma de silicona y macro lens, lentes de diámetros mayores, a 18 milímetros, por ejemplo, son bastante costosas y difíciles de conseguir. Para el paciente, la utilidad de su uso en cuanto a los lentes de bandaje blando, de reemplazo por semana o por cada 15 días o mes, son bastante adecuados para el paciente, son excelentes, la compatibilidad con el paciente y la factibilidad de usarlo con respecto a aquellos que tienen lentes de bandaje que se recambian diariamente. Para el paciente eso puede ser un problema, estárselo quitando todos los días, quitando y poniendo todos los días uno nuevo. Y no se diga, bueno, en el caso del lente escleral, una vez que se domina la técnica, pues puede ser buena. Y en lentes gigantes, en lentes como el de 5-Foresight de Boston, el verdadero PROS, pues es muy complicado porque se requiere una hendidura interpalpebral bastante amplia para poder colocarlo. Tiene el paciente que abrir muchísimo los párpados para poder meterlo sin que nos entren burbujas de aire con la lente. Y finalmente la compatibilidad en cuanto a la fragilidad epitelial, pues también ahí va a ser excelente para los lentes esclerales y pues más o menos adecuados para lentes de reemplazo mensual y de los de uso diario, pues también es una factibilidad más o menos adecuada. Bueno, en conclusiones, pues las lentes de contacto terapéuticas definitivamente es una excelente herramienta en el armamentarium diario de la consulta ordinaria de cualquier oftalmólogo, ya no voy a decir nada más de especialistas en córnea, sino de cualquier oftalmólogo, para el diferente uso de muchas patologías que vimos, la mayoría de ellas en las diapositivas anteriores. Es muy importante entender que hay que comprender la patogenia de la enfermedad de superficie que tiene el paciente para saber lo que estamos haciendo y saber la aplicación correcta tanto del material, del tamaño, del tipo y de las condiciones del material, o sea, las características del material, el DKT, el contenido de agua, según la patología, elegir el mejor material y adaptar el lente de contacto adecuado según los parámetros técnicos para los cuales están estipulados estos lentes para poder ahora sí cumplir con las expectativas y los objetivos. A veces muchos oftalmólogos me preguntan, oye, es que ese lente no funciona, o esa técnica de poner el lente de contacto no funciona, porque ya cuando le preguntas a fondo por qué no le funcionó en su caso, te das cuenta que cometió errores el doctor, el clínico, en la elección de la lente correcta, o los tiempos de administración, o inclusive todo lo que va alrededor de la lente. La lente de contacto por sí sola pues no va a corregir absolutamente nada, sino el manejo integral farmacológico, etcétera. Considerar la profilaxis antibiótica solo en pacientes que tengan defectos epiteliales geográficos o muy grandes, a la adaptación, cuando se adapta, o cualquier paciente que esté en alto riesgo de infecciones oportunistas, sobre todo cuando se utilizan esteroides tópicos o cuando la ulceración es algo recurrente o previo en este paciente, pacientes diabéticos, pacientes inmunocomprometidos, pacientes que tengan mucha blefaritis con componentes infecciosos, blefaritis anteriores y posteriores, utilizar los antibióticos profilácticos. Lo que yo más empleo es moxifloxacino, 3 veces al día. Recuerden que las quinolonas de cuarta generación en profilaxis son 3 veces al día. Es necesario también un seguimiento estrecho, como decía hace un momento, del paciente para evitar las complicaciones graves o para también
ver el momento del cambio en la estrategia del uso o de otros fármacos que favorezcan la función del mismo, de la lente. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Con esto yo termino esta presentación y estoy abierto a comentarios o preguntas que tengan. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación. Ya está abriendo para que puedan hacer sus preguntas mientras vamos viendo un flyer de los auspiciadores. Pues no, Carlos Manuel. Bueno, muchas gracias. Por favor, si tuvieran alguna pregunta, estamos ahí para que el doctor pueda contestarla. Yo creo que los lentes terapéuticos son nuestros salvadores, ¿no, doctor? En muchas oportunidades, ¿no? Por ahí se perfora un poquito y no tenemos nada, pues el lente, en una cirugía también, como dice, pasa algo y no podemos cerrar por algún motivo, pues se pone el lente y bueno, en pacientes que tienen defectos epiteliales persistentes también va mucho ahí, ¿no? Eh, pero tener en cuenta, muy importante lo que usted dice, ¿no? Que todos los lentes no son iguales. Entonces los lentes terapéuticos son diferentes, si no es que a todos les podemos poner cualquiera o el que encontremos en ese momento, ¿no? En Perú tenemos el Aeroptics, tenemos Pure Vision, por momentos hay, por momentos no hay, pero sí lo tenemos. El Ok, Aquavivo, y bueno, ver lo que usted menciona, ¿no? Las diferentes curvas basas que hay, los diámetros, muchas veces el diámetro rosa en la zona, ¿no? Donde a veces hay vasos y a veces qué tanto poner o no poner, ¿no? O sea, realmente si el paciente le molesta, le duele, porque a veces llegan pacientes y yo veo que en realidad no les molesta ni nada, pero le ponen el lente, no lo sé, ¿no? Y sí me ha pasado que, bueno, no 8 lentes como el paciente que usted mencionaba, pero sí tuve un paciente que tenía 3 lentes ahí puestos porque, bueno, ya a veces no van a consulta y no se los retiran o no pueden ir y alguien pues le coloca, ¿no? Le coloca y no se da cuenta lo que está haciendo, ¿no? sí. Entonces eso es importante tener en cuenta. No sé si habrán algunas preguntas. Manuel, ¿tienes activadas las preguntas? Porque no me aparece aquí. Sí, doctora, el chat está activado. Los micrófonos Ya, también. ok. Ya, entonces vamos a ver si es que hubiera alguna pregunta. Doctor, ¿Podrán, podrán para que dejar de quede. compartir la pantalla? Perdón. Que no veo a nadie. Ahora sí. Sí, ahora sí. Gracias. Sí, si pudiera recalcar, como le digo, los tips, tanto bueno, ya sabemos que hay hasta 4 lentes aprobadas por la FDA. eh, en Sí, caso que no recircula, muchas veces yo también tengo a veces un poco de temor, por ejemplo, en los esclerales hay que estarlos evaluando, ¿no? Porque a veces ya no recircula mucho también el fluido que uno tiene ahí. Y lo que más tememos son las infecciones, ¿no? claro. Entonces, tener en cuenta. Sí, normalmente, miren, no necesariamente tienen que tener los indicados por FDA, realmente, a final de cuentas, bueno, esos son los indicados por las propiedades, y porque obviamente la FDA es muy estricta en que las propiedades esas se den en base a lo que está fundamentado de para qué están, cuál es el propósito de su uso. Sin embargo, siempre nomás advertir las características de la lente, su diámetro, sobre todo el material, no necesariamente sí es importante específicamente cuál tipo de silicona tiene o de hidrogel, pues no tanto, sino que sean combinaciones de preferencia de hidrogel y silicón, que tengan un porcentaje de silicón es importante, porque eso hace que la lente sea más confortable.
y más inerte. Por otro lado, también ver la propiedad de coeficiente de permeabilidad oxigénica. Eso es importante. Tiene que ser alto, lo más alto que encuentren. O sea, si ustedes van a poner un lente que está a la mano y tienen dos marcas y tienen uno y otro al lado, busquen el que tenga el mayor porcentaje de permeabilidad de DKT. Buscan, y si no la tienen ahí, la buscan en el Google, aparece rápidamente, ponen el nombre del lente, ponen parámetros y les aparece una tablita y ahí dice el DKT. Entre más alto sea, pues mejor va a ser el lente, va a funcionar mejor en las condiciones que va a permitir a la córnea tener una mejor respiración y menos estrés oxidativo, etcétera. Por otro lado, el contenido de agua depende de la indicación. En algunos casos, todos los casos que tengan que ver con un bajo volumen de lágrima en la superficie ocular, los de bajo contenido de agua son las lentes más adecuadas. ¿Por qué? Porque como mencionaba, no va, ese lente es como si fuera una esponja que ya viene mojada, ya viene embebida en una tina de agua. Ustedes sacan la esponja y está chorreando agua por todos lados. La ponen en una superficie y el agua se desparrama por la superficie. En cambio, un lente de alto contenido de agua es como una esponja seca. Ustedes la ponen en una superficie donde hay un poco de agua y la va a absorber toda la esponja y se lo va a quedar hacia así y no le va a dejar nada al parpadeo y a la fricción del parpadeo de la lente. Entonces es muy incómoda. Entonces eso es importante considerar. Y después el movimiento. Si la lente se mueve demasiado, a veces lo ponemos y por la prisa mandamos al paciente a su casa y resulta que viene al día siguiente porque trae un desmetocele o lo que sea y estaba muy delicado el caso y viene y ustedes ven que el lente se está moviendo o que está totalmente descentrado. A veces basta con sacarlo con mucho cuidado, voltearlo y volver a colocarlo y se acomoda mejor por la otra cara de la lente. Eso pasa aunque las casas comerciales te digan que por cualquiera de los dos lados es funcional, normalmente no. Y a veces No, uno no. lo, sí, y a veces uno lo pone y lo trata de ver, ver el bisel, y a veces sí es factible verle un bisel, pero en ocasiones no necesariamente es fácil verlo. Entonces, es mejor dejar al paciente unos 10 minutos, aunque sea afuera en la sala de espera, y volver a meterlo rápidamente y ver que todo esté bien. Eso es una cosa muy importante. Y bueno, y después considerar que los tiempos de la lente, los lentes se van degradando. Entonces hay que estarlos cambiando, no los dejen tampoco tantas semanas porque pues a la larga eso no es bueno para el paciente. El paciente se siente bien y ya dice ya y no viene, ¿no? Y a veces, ¿cuánto tiempo tienes? Tiene más de 6 meses con el lente puesto y claro, viene infectado. Entonces es un problema bastante frecuente. Sí, Tenemos ahí, doctor, en el caso de pacientes posoperados de pterygium, algún lente de contacto que le gusta usar en... sí, en los regiones el lente de contacto, yo sí lo pongo, lo pongo muy pocos días, lo pongo hasta que el epitelio corneal termina de cicatrizar, no el conjuntival, solo el corneal. Cuando son pterigiones tipo 2 y 3 que son muy extensos, la razón que me gusta es porque yo utilizo fibronectina para pegar el autoinjerto. Yo hago cirugía de pterigión con mitomicina transoperatoria y autoinjerto. Y cuando pongo el autoinjerto, me gusta también que el lente cubra parte de ese autoinjerto para que la parte límbica, que es la parte más eh, expuesta al parpadeo y que puede desprender el autoinjerto, no lo haga. Así el lente de contacto me ayuda en eso y me ayuda a esperar a que repitelice la córnea. Casi siempre lo dejo 3 a 5 días. Un lente de un diámetro de 14,0, 14,5 sería más adecuado. Las propiedades ahí ya no son tan importantes porque a final de cuentas son muy pocos días que lo va a usar. Entonces es más bien el efecto físico-mecánico que hace. Ujú. Claro, y ¿ha tenido alguna experiencia? A mí me gustó mucho un tiempo cuando estuve en Colombia, el Surgilen es un lente terapéutico escleral grande, y cuando, por ejemplo, ponía injertos grandes, me gustaba mucho ponerlo para que, bueno, justamente para que me protegiera el injerto, ¿no? Claro, Y el proceso acá es complicado, es muy caro, eh, difícil cuando, por ejemplo, yo tengo que poner una quemadura o algo y tengo que poner una membrana amniótica o algo, pongo la membrana, igual pongo el lente terapéutico convencional, puede decirse, ¿no? Porque no tengo a veces de diámetros grandes, pero igual nos sirve para muchos temas de estos, de tipos de injertos y esto, ¿no? es correcto. En cuanto, doctor, a los vasos, ¿no? A veces uno dice hasta cuánto tiempo, porque a los bulosos a veces le siguen poniendo, a veces va a esperar trasplante. Acá a veces los trasplantes demoran 2, 3 años en lista de espera, a veces si el paciente sigue con el ente, entonces se apoya pues prácticamente en el limbo, ya empieza a formar vasos. Yo particularmente a veces no le dejo
menos que le moleste mucho, ¿no? Usted, ¿cuánto tiempo? Porque ahí mencionaba también que es importante el tiempo según la patología, ¿no? Que uno va a Claro. usar contacto, ¿no? Porque muchas veces algunos vienen y no, ya, o sea, los dejan con el lente mucho tiempo, ¿no? Su opinión al respecto. Sí, sí, en este caso utilizar otra vez una lente de contacto de DKT alto, pues en este caso el Air Optics Night and Day es el que tiene mayor coeficiente de DKT. ¿Para qué? Pues para que precisamente no haya tanta hipoxia en la zona límbica y no haya generación de vascularización corneal o la menor posible. Yo también de acuerdo en el sentido de que dependiendo de la sintomatología, siempre estamos probando al paciente. Yo lo que hago es que si lo dejo 2, 3 semanas, lo retiramos y luego le pedimos al paciente que se quede sin él a ver cómo se siente. Si no vuelve a experimentar mucha sintomatología más que esporádicamente cada dos tercer días un pequeño piquetito, un ligero lagrimeo y con las gotas de lubricantes y todo lo que le estamos dando de soporte se siente bien, ya no se lo pongo precisamente por esa cuestión, porque después de ser un trasplante que puede ser de bajo riesgo, se vuelve de alto riesgo una vez que tenemos vascularización, porque acuérdense que una vez que un cuadrante de la córnea se llega a vascularizar, aunque sean vasos por debajo del epitelio, superficiales, ya pierde el fenómeno de inmunodepresión asociada a la cámara anterior, el famoso ACAID, y se pierde ese privilegio inmunológico del paciente y se vuelve un alto riesgo. Entonces, sí trato de evitarlo en lo posible. A veces preferimos hacer un recubrimiento con membrana amniótica o a veces hasta un Gundersen cuando el paciente tiene mucho problema y no está muy seguro si se va a trasplantar o no, porque puede ser un ojo con muy poca viabilidad visual y ya no quieren saber mucho de estos pacientes de cirugías que no les van a mejorar mucho la visión, ni siquiera por el punto de vista cosmético. Sí, doctor, completamente de acuerdo. Acá hay una pregunta media interesante. Dice, ¿contraindicado el uso de lente de contacto en queratitis infecciosa? Bueno, claro, sí, la verdad es que no está indicado. No está indicado pues porque nos da muchos problemas. Acuérdense que, de hecho, hay unos estudios muy interesantes de hace unos 15 años de la CLAO, de la Asociación Americana de Lentes de Contacto, que me gustaba mucho ir a esas sesiones. Últimamente no he podido, no he tenido mucha oportunidad, pero del mecanismo de shedding del epitelio de la córnea de microorganismos. Es increíble. Varios ensayos han demostrado que el mecanismo de desepitelización corneal de las capas apicales del epitelio corneal, que ya son más planas, se llevan bacterias consigo mismo hacia el exterior para que sean barridas por el parpadeo y sean expulsadas de la superficie de la córnea. Entonces, si ponemos una barrera como una lente de contacto, vamos a reducir ese shedding natural, ese despeñamiento es la palabra tal vez en español adecuada, natural, que también elimina bacterias que están en la superficie y que de primera instancia son comensales, son bacterias, son generalmente cocos positivos, Staphylococcus aureus, epidermidis, coagulasa negativos, algunos Cutibacterium acnes que andan por ahí, que normalmente no son patogénicos, pero cuando encuentran la oportunidad sí inducen evidentemente una infección oportunista. Y en esos casos sí es importante considerar el hecho de que el lente de contacto es preferible evitarlo en toda condición infecciosa. Sí, exacto. Yo siempre le digo, cuando tiene secreción en la úlcera, o sea, hay algo que está infectado, pues tiene que botarlo, ¿no? Para afuera, ¿no? Si lo parchamos, igual, pusiéramos el lente es igual que parchamos y pues se queda adentro y el germen se sigue entrando. Entonces, aquí lo que queremos es justamente eliminar el germen. También hay que tener mucho en cuenta, es un paciente cualquiera que va a usar lente de contacto, ver pues cómo están los párpados, ¿no? Porque a veces tenemos ahí todo un tema de infección ahí que puede propiciar pues infecciones a repetición, las filamentosas, como usted mencionaba, son Ujú. frecuentes, sus filamentos traen gérmenes del exterior, entonces son mucho más fáciles de infectar. Entonces en esos casos hay que tener mucho más cuidado cuando usamos pues un lente de contacto, ¿no? Para prevenir Cor- lo que son infecciones. Y bueno, Correcto. siempre muy interesante, doctor, toda su recopilación que ha hecho el día de hoy. Muchas gracias nuevamente a nombre de la Sociedad Peruana de Oftalmología y todos lo que siempre estamos aquí ansiosos de escuchar todas las novedades que nos puede traer. Bueno, y lo veremos en Pancornia pronto, entonces. Muchas Esperemos. gracias por darse su momento de estar con nosotros. Gracias a todos los que se han conectado el día de hoy. Y bueno, nos estaremos viendo, doctor, muy pronto. Muchas gracias. Como no, muchas gracias, un gusto para todos y que pasen una bonita noche. Listo. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego.